Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Fernando Mendoza Toro, actual estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica de San Cristóbal en la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, presento el proyecto de tesis como requisito parcial para optar al grado de doctor en Ciencias de la Educación, titulado La educación inclusiva desde la perspectiva de la diversidad, una mirada al rol docente en el contexto de básica primaria. Mi tutora, la doctora Gladys Yolanda Becerra Torres. La educación inclusiva desde la perspectiva de la diversidad, una mirada al rol docente en el contexto de básica primaria. El objeto de estudio, particularmente de esta intención investigativa, se realiza en la focalización de un problema en particular, el cual se analiza, en el cual se analiza las conductas que afectan la dinámica en el aula de clases. Este objeto de estudio pues parte lógicamente de la limitación del fenómeno, donde se estudian las conductas disruptivas, pues que son un tipo particular de comportamiento dentro del ámbito escolar en un contexto determinado. Esta conducta disruptiva puede observarse y además categorizarse mediante indicadores concretos, digamos, de comportamientos o interrupciones constantes que presenta el estudiante, como por ejemplo la falta de atención, la falta de interés, la agresividad verbal o física, entre otros. Entonces, esas conductas disruptivas se presenta pues como un conjunto de comportamientos que se identifican a través de criterios específicos como la frecuencia, la intensidad y el impacto, el gran impacto que generan dentro de la dinámica escolar. El nudo problemático que se vislumbra en la presente intención investigativa se da a raíz de que el Gobierno Nacional, junto con el Ministerio de Educación, han generado una serie de decretos, normas, políticas de Estado orientadas a garantizar pues el acceso y la permanencia de estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema educativo nacional. A raíz de esto, pues se ha creado una brecha muy grande y significativa entre lo que dice el gobierno y el Ministerio Nacional, lo que dice la normativa y la realidad en el aula de clase, que no es más que los docentes, la mayoría de los docentes, pues no cuentan con la formación ni manejan las herramientas pedagógicas necesarias para abordar adecuadamente este tipo de conductas disruptivas y que pues lógicamente emergen como consecuencia de estas condiciones. Para abordar ese nudo problemático en la intención investigativa, presento a continuación los siguientes objetivos generales y específicos. El objetivo general es generar una aproximación teórica sobre las acciones pedagógicas de los docentes para la atención de las conductas disruptivas desde la perspectiva de la diversidad, de la educación inclusiva, para la convivencia y la formación integral del estudiante en las 5 sedes de básica primaria de la institución educativa INEM Jorge Isaac en la ciudad de Santiago de Cali. Como objetivos específicos he tomado 4. El primero de ellos, analizar el rol del docente en una propuesta de educación inclusiva
frente a la presencia de estudiantes con conductas disruptivas en el nivel de básica primaria. El segundo de ellos es indagar las concepciones de los docentes sobre la educación inclusiva y sobre esas conductas disruptivas de los estudiantes de la básica primaria. El tercero es caracterizar las acciones pedagógicas que realizan los docentes, en este caso para la convivencia entre los estudiantes que presentan las conductas disruptivas y los demás estudiantes o compañeros en la sede de básica primaria. Y el cuarto y último, identificar los aspectos que constituyen una aproximación teórica sobre la educación inclusiva que permita la incorporación de estudiantes con conductas disruptivas al aula regular de clases. Para tal fin, se ha establecido en el método el siguiente paradigma y enfoque de investigación. Tenemos el paradigma interpretativo. Lo que hacemos es sustentar en la comprensión del significado que los sujetos le otorgan a sus experiencias, permitiendo analizar la realidad educativa desde la perspectiva de todos los actores involucrados. En la naturaleza de la investigación vamos a trabajar con el enfoque cualitativo que nos ayuda un poco a comprender en profundidad las prácticas, los significados y los discursos de que los docentes construyen en torno a la educación inclusiva en la educación básica primaria. Este método viene acompañado de el estudio de caso cualitativo. Vamos como el método de la intención investigativa. Este estudio de caso cualitativo nos va a permitir mirar en la complejidad de esos procesos pedagógicos, sociales y personales, examinar un poco en profundidad y además establecer cómo se configura el rol del docente en esos contextos inclusivos. Para tal fin, se ha establecido un escenario y unos informantes que nos van a aportar toda la información requerida durante el proceso investigativo. El escenario seleccionado corresponde a una de las sedes de educación básica primaria de la institución educativa INEM Jorge Isaac de la ciudad de Santiago de Cali. La institución INEM es la institución más grande del suroccidente colombiano. Cuenta con más o menos aproximadamente 5.000 estudiantes en total de todas sus 6 sedes y para eso vamos a trabajar con las 5 sedes de básica primaria, donde contamos con este tipo de estudiantes en el nivel de básica. Y los informantes, pues se va a trabajar con 3 docentes que van a ser los principales ejecutores de estrategias inclusivas en el aula de clase, que nos vayan a aportar información. Además, 2 padres de familia, quienes van a aportar pues una visión complementaria desde el ámbito familiar. Una de ellos es una madre de familia de un estudiante con este tipo de conducta disruptiva y además un directivo, en este caso un coordinador, quien orienta y gestiona las políticas institucionales en torno a la inclusión. Las técnicas e instrumentos seleccionados para desarrollar la intención investigativa son dos, la entrevista semiestructuradas y la observación participante. En la entrevista semiestructurada la vamos a trabajar porque nos permite reconocer los matices en los diferentes discursos, favoreciendo una comprensión más amplia del rol docente en los contextos de diversidad. Y la observación participante, pues porque nos permite identificar de manera directa las dinámicas, interacciones y prácticas inclusivas que se desarrollan en el aula. Para estas dos técnicas se van a emplear 2 instrumentos cualitativos fundamentales, que es el guión de la entrevista y el guión de la observación. Ambos nos van a permitir organizar de manera sistemática el proceso para la obtención de datos, asegurando que se aborden los temas centrales del estudio en cuestión. Les agradezco mucho a todos por la atención a la presente. Muy amables.